México ya tomó una decisión sobre cómo va a mover su dinero en infraestructura en 2026. El presupuesto de egresos de la Federación, aprobado y publicado, nos muestra con claridad hacia dónde quiere mover el país su dinero en infraestructura. Ese rumbo apunta con fuerza hacia los proyectos ferroviarios, mientras México sigue siendo un país que se mueve y crece principalmente por carreteras. Soy Octavio Novoa y esto es Enlaces de la Construcción. Para entender lo que está pasando hoy, conviene mirar hacia atrás sin exageraciones y sin romanticismo. El ferrocarril tuvo un papel relevante en México a finales del siglo XIX y principios del XX, particularmente durante el periodo de Porfirio Díaz, cuando se expandieron rutas que conectaron puertos, zonas mineras, regiones agrícolas y algunas de las principales ciudades del país. Con el paso del tiempo, este sistema fue quedándose prácticamente en las mismas rutas. No hubo una expansión sostenida durante el resto del siglo XX y hacia la década de los 90 ocurrió un cambio decisivo. Los trenes de pasajeros prácticamente desaparecieron y el país concentró su modelo de transporte en el camión y en el automóvil. A partir de ahí, el ferrocarril quedó esencialmente como un sistema de carga en manos de compañías privadas concesionadas que fueron las que invirtieron en modernizar y reforzar las vías existentes para responder al crecimiento del comercio internacional, particularmente con la entrada en vigor del TEMEC, que por cierto en 2026 entrará en su etapa formal de revisión. Sin embargo, esa modernización no se tradujo en una expansión significativa de nuevas rutas ferroviarias, sino en mejorar la capacidad de la red ya existente. Desde entonces, la realidad para el sector fue muy clara. Los insumos principales de la construcción comenzaron a moverse casi exclusivamente por carretera, sobre todo en el último tramo de la logística, ese que conecta directamente con la obra, con el frente de trabajo y con la operación diaria. Con el nuevo ciclo industrial del país, la infraestructura carretera entró en una etapa de fuerte presión-expansión al convertirse en la base del modelo logístico nacional. Hoy, la inversión pública en infraestructura se está reorientando de manera clara hacia los proyectos ferroviarios en contraste con lo que durante décadas se destinó a las carreteras. Dentro de ese cambio de rumbo, el Tren Maya fue un punto de quiebre histórico, no solo por su magnitud, sino porque marcó el regreso del tren de pasajeros en México después de casi 90 años de abandono de ese servicio. Más que un solo proyecto, fue la señal más clara de que la política de transporte del país cambió de dirección. Este nuevo ciclo ferroviario no se limita a un solo tren. De cara al presupuesto 2026, la inversión se abre a una estrategia mucho más amplia de movilidad y logística sobre riel. Además del Tren Maya, que avanzará hacia su etapa de operación de vocación mixta de pasajeros y carga, aparecen otros frentes como el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los corredores ferroviarios industriales, la modernización de patios de carga y los proyectos de trenes de pasajeros en el centro y norte del país, pensados para conectar zonas metropolitanas, polos industriales y regiones logísticas. Esto significa que el ferrocarril ya no se está viendo solo como un proyecto turístico regional, sino como una pieza estructural del sistema productivo nacional. Ya no se habla de un solo tren, se habla de una nueva etapa ferroviaria donde corredores de sobreriel, de transporte masivo, de mercancías, de plataformas intermodales, de terminales logísticas, de parques industriales conectados al ferrocarril y de nuevas cadenas de suministro que empiezan a reconfigurar el territorio. Pero aquí aparece el contraste clave del presupuesto 2026. Mientras los proyectos sobre riel ganan protagonismo, la inversión destinada a la infraestructura carretera crece de forma mucho más limitada, a pesar de que hoy las carreteras siguen siendo el soporte real de la construcción, el soporte de la obra pública y el movimiento diario de la economía. Hablar de ferrocarriles es hablar de estaciones, de patios de maniobras, de estructuras especiales, por supuesto de urbanización, de conectividad,
de vivienda alrededor de los polos logísticos, etc. Es decir, es un ecosistema completo de obra. Hasta aquí, todo parece una gran oportunidad para el sector de la construcción. Pero mientras el ferrocarril entra en una nueva etapa de inversión futura, el presente de la economía, de la obra pública y de la construcción sigue dependiendo de las carreteras. Hoy, la inmensa mayoría de las obras del país se abastecen por camión, se construyen con materiales que llegan por carretera, se operan con maquinaria que se traslada por carretera y se sostienen con personal que también se mueve por carretera. En pocas palabras, la construcción en México vive y respira sobre el asfalto. Las carreteras son hoy la columna vertebral real del sector construcción y al mismo tiempo uno de los principales motores de toda la economía del país. Entonces surge la pregunta inevitable: si el desarrollo actual, la obra pública, la vivienda, la infraestructura urbana y la construcción en general dependen de las carreteras, ¿por qué el mayor énfasis del presupuesto 2026 está puesto en el ferrocarril? Este no es un debate de trenes contra carreteras, creo que sería un debate equivocado. El tema de fondo es el equilibrio de inversión, porque mientras se anuncia una nueva etapa ferroviaria, la red carretera nacional muestra todos los días su desgaste. Tramos colapsados, accesos saturados, caminos rurales intransitables, carreteras que ya no soportan la carga pesada que hoy mueven, etc. Y cada una de esas fallas no es solo un problema vial, es un problema de costos de obra, de tiempos de construcción, de sobreprecios, de retrasos en proyectos y de pérdida de competitividad. Cada bache en conclusión es dinero perdido. Cada desviación forzada es combustible, es tiempo, es desgaste. Cada carretera colapsada retrasa entregas de materiales y frena avances de obra. El impacto es directo, no solo para nuestra comunidad constructora, sino para la economía en general, porque cada peso que se invierte en carreteras se multiplica rápidamente en contratos, empleo, proveedores, maquinaria, ingenierías, supervisión y transporte. La inversión carretera derrama trabajo de forma mucho más amplia en todo el territorio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. En cambio, los grandes proyectos ferroviarios, aunque muy importantes, tienden a concentrarse en regiones específicas, a concentrarse en consorcios grandes y en especialidades cerradas y además en procesos que no siempre alcanzan a toda la cadena de valor. Y aquí aparece otra pregunta. ¿El nuevo modelo de inversión está fortaleciendo de manera equilibrada a toda la industria de la construcción o está concentrando la obra en unos cuantos megaproyectos? Porque al final la infraestructura no solo mueve personas, la infraestructura mueve empleo, mueve inversión, cadenas productivas y desarrollo regional. Hoy, mientras se proyecta el futuro sobre riel, el país sigue necesitando carreteras seguras y transitables, además bien mantenidas para que la obra no se detenga, para que los materiales lleguen, para que la maquinaria se mueva y para que los proyectos se entreguen a tiempo. Entonces la pregunta ya no es una pregunta histórica, ni política, ni ideológica, es una pregunta técnica, económica y de desarrollo. ¿Estamos construyendo un sistema de transporte verdaderamente equilibrado para el 2026? ¿O estamos apostando al futuro ferroviario sin fortalecer primero el presente carretero que hoy sostiene la construcción y la economía? Para que los trenes puedan representar una nueva etapa, es importante que las carreteras también sigan creciendo. Hoy por hoy, el soporte real de la obra y del desarrollo en México son las carreteras. El riesgo no está en invertir en ferrocarriles, el riesgo está en descuidar la infraestructura que hoy hace posible que la construcción siga avanzando. Y cierro con esta reflexión directa para nuestra comunidad constructora, ahora que el presupuesto ya está definido. Si el dinero público del próximo año está apostando con fuerza por el ferrocarril, ¿quién está defendiendo con la misma fuerza las carreteras que hoy mueven la obra, que mueven el empleo y el desarrollo real del país?
Si esta reflexión te parece interesante, te invito a suscribirte. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.